Muy buenas noches a todos los que se conectan una vez más a través de este medio de Facebook. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan y estamos una vez más congregados a través de este medio en este espacio que hemos titulado Conectate. Y vamos a estar estudiando la palabra de Dios en esta noche a la luz de lo que representan las Sagradas Escrituras, conocida como la Biblia. Y vamos a estar en esta noche estudiando un tema muy importante y tiene como título este estudio: ¿a quién le llamamos religioso? Usted puede ver allí en pantalla el título del estudio bíblico de este jueves. Y el propósito de este estudio es que podamos juntos entender y comprender sobre todas las cosas a quién le llamamos religioso. Un término muy utilizado en esta época y que también se ha utilizado a lo largo de toda la historia en el cristianismo. Y vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Les doy la bienvenida a todos aquellos que se están conectando en este momento a través de este medio. Y vamos a orar al Señor para que el Señor bendiga este momento y pedirle a usted que pueda compartir esta transmisión con sus contactos, con sus seres queridos. Tal vez está allí en su hogar con un celular y puede compartirlo o puede proyectarlo tal vez en su televisor, en su computadora, y podemos juntos en esta noche, estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor en este momento para que el Señor bendiga estos momentos y nos dé sabiduría para poder comprender la palabra de Dios en esta noche. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te damos gracias, Cristo, porque una vez más nos permites congregarnos, Señor, en este espacio, Señor, de día jueves, para estudiar tu palabra. Señor, te damos gracias, Cristo, porque tú, Señor, Dios mío, eres, Señor Jesús, el que está, Señor, en este lugar, Señor, de donde estamos transmitiendo, el que está en cada hogar, Señor, escuchando, Señor, este estudio bíblico, Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor amado, te pedimos, Cristo, que tú estés bendiciendo esta noche, que nos des sabiduría, entendimiento de tu palabra, Señor, para poder, Señor Jesucristo, ser edificados, Señor Dios mío, que podamos aprender, Señor, más de ti, Cristo, en una época, en un tiempo, Señor, de apostasía de la iglesia cristiana, Señor, en un tiempo, Señor, de analfabetismo, Señor bíblico, Dios mío. Queremos, Jesucristo amado, instruirnos, capacitarnos, Señor, edificarnos en tu palabra, Señor. Nos exponemos a las Escrituras, Señor, para que tu palabra nos santifique, para que la verdad del Evangelio, Señor, pueda penetrar en nuestro corazón y transformar nuestra vida, Señor, nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver, Señor, la vida cristiana, Dios mío. Señor, bendice a los que están conectados. Tal vez hay personas nuevas, Señor, que nos están escuchando por primera vez. Que el mensaje pueda llegar a ellos también, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, oramos en esta noche, Señor, y dejamos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le doy la bienvenida nuevamente a todos aquellos que se han sumado mientras estábamos orando a esta transmisión y que se siguen tal vez sumando para escuchar. Como les decía al comienzo, el título de este estudio es ¿a quién le llamamos religioso? Y la palabra religiosa, religioso o religión, mejor dicho, viene del latín y significa ligarse a o volver a ligarse a. Eso es lo que significa la palabra religión. Y en esta noche vamos a estar estudiando a quién le llamamos religioso. Y cuando nos referimos a quién, nos estamos refiriendo a personas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de personas religiosas?
¿Y cuál es la diferencia entre personas religiosas y personas cristianas? Y nos vamos a basar en un pasaje de la palabra del Señor, en un pasaje que contiene varios versículos y que contiene la historia. Y es conocida como la parábola de el rico y Lázaro. Y vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Como ven, allá hay imágenes que un poco describen y resumen lo que es esta parábola. Vemos allí a este hombre llamado Lázaro, donde los perros lamían sus llagas. Vemos allí de fondo al rico comiendo, festejando, haciendo banquete. Pero después vemos dos realidades totalmente diferentes. La realidad que era caótica para Lázaro se transformó en una realidad distinta, llena de paz y de consuelo, pero la realidad del que gozaba en esta tierra se transformó en una realidad de tormento, de oscuridad, de llamas de fuego. Y vamos a leer en la palabra de Dios a continuación el relato. Y vamos a leer Lucas 16 del 19 al 31 en la Nueva Traducción Viviente. Parábola del rico y Lázaro. Y me acompaña en esta noche mi esposa María Rojas. Ella va a estar acompañándome en la lectura. Así que vamos a pasar a la lectura que usted tiene proyectado allá en su celular, en su computadora, en su televisor. Depende del medio, el instrumento que usted esté utilizando en este momento para observar la transmisión. Y leemos Lucas 16 del 19 al 31. Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, y su alma fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: «Padre Abraham, ten piedad. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas». Abraham le dijo: «Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo, y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí, y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí». Entonces el hombre rico dijo: «Por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento». Abraham le dijo: «Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron». El hombre rico respondió: «No, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios». Pero Abraham le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos». Amén. En la lectura al comienzo podemos ver a este hombre vestido de púrpura, de lino fino, este hombre que estaba rodeado de lujos. Y este hombre, en este relato que Jesús describe, representa a una corriente religiosa de la época, quizás la más importante de la época, que fue el fariseísmo, los fariseos. Y si tenemos que hablar de los fariseos,
tenemos que hablar de que los fariseos tenían similitudes con el cristianismo, similitudes con los cristianos. Y correspondía citar los puntos doctrinales en los cuales ellos coincidían, tanto los fariseos como el cristianismo. Y uno de los puntos en los cuales ellos coinciden es que ambos resaltan una obediencia a la ley de Dios. Cuando hablamos de los fariseos y la ley de Dios, estamos hablando del Antiguo Testamento. Cuando hablamos del cristianismo, no solo hablamos del Antiguo, sino del Nuevo Testamento. Pero sí debemos tener en claro que ambos tenían como prioridad la obediencia a la palabra de Dios. Otro de los puntos en los cuales ellos coincidían era sobre la existencia de ángeles y demonios. Los fariseos creían en la existencia de un mundo espiritual que trascendía el mundo natural en el cual ellos vivían. Creían en la existencia de ángeles, creían en la existencia de demonios, así como el cristianismo también siempre ha creído en la existencia de ángeles y demonios, nombrando a ángeles conocidos en el Nuevo Testamento también, como hablamos de Miguel, del arcángel Miguel, como hablamos del ángel Gabriel también, o como en el Antiguo Testamento se habla del ángel de Jehová, que tiene que ver con el Señor Jesucristo mismo, representado en ese ángel, materializado allí. Entonces también vemos ese segundo punto en los cuales ellos coincidían. Y el tercer punto que podemos destacar es en cuanto a la resurrección. Ambos creían en la resurrección de los muertos, en que toda persona que moría un día iba a resucitar. Y cuando hablamos de la resurrección tenemos que acordarnos y citar las palabras de Marta, cuando llega a recibir a Jesús después de que Lázaro había muerto, y Marta le dice a Jesús, cuando Jesús le habla de que Lázaro iba a resucitar, ella responde: sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Entonces vemos en Marta un conocimiento de la resurrección, que muchos coinciden en que venía de esa religión, de lo que era el fariseísmo, de lo que eran los fariseos. Citamos 3 puntos en común, 3 puntos importantes, determinantes, en los cuales los fariseos y los cristianos, o los fariseos y Jesús, coincidían. Sin embargo, la diferencia entre el fariseísmo y el cristianismo fue siempre una diferencia abismal. Porque en primer lugar debemos entender que las multitudes, la gente destacó las enseñanzas de Jesús debido a que Jesús les enseñaba con autoridad. Y cuando hablan de autoridad se refiere a que Jesús les enseñaba realmente y a la vez practicaba lo que él enseñaba. Jesús era considerado un maestro de la ley también. Por eso le llamaban maestro, por eso le llamaban rabí. Entonces Jesús desde un primer momento fue conocido como un maestro de la ley de Dios, como el intérprete sublime que nosotros conocemos. Y viendo las diferencias, en esta noche nos vamos a centrar específicamente en la conducta del hombre religioso. En este caso, este hombre que estaba vestido de púrpura, ya que vemos que ambos, después de morir, sufrieron destinos totalmente diferentes. Y vamos a ver las características del hombre religioso. Vamos a ver 7 características del hombre religioso que podemos extraer de este hombre que estaba vestido de púrpura. En primer lugar,
una de las características, la primera característica del hombre religioso que podemos destacar, observar acá, es que el hombre religioso desea tener el control de todo. Y vamos a leer el versículo 24 de Lucas 16. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Amén. Qué llamativo esto que podemos observar acá en el hombre religioso. El hombre religioso fue a un lugar llamado Hades, a un lugar de tormento, a un lugar que conocemos como la antesala del infierno mismo, del destino final. Algunos le llaman al Hades directamente infierno, y al infierno que nosotros conocemos le llaman lago de fuego. Es solamente una distinción de nombres, pero lo importante es que sepamos la enseñanza central de que es un lugar de tormento, el Hades. Este hombre fue a parar a ese lugar de tormento después de morir. Y si observamos atentamente la conducta del hombre, lo primero que llega el hombre, lo primero que hace el hombre al llegar a aquel lugar es comenzar a dar órdenes. Y él creía tener hasta el control de todo. Es increíble ver que este hombre quiso controlar el lugar de los muertos, quiso establecer una disposición, una estructura allí en ese lugar de tormento, en el Hades mismo, o que algunos conocen como el infierno. Dice: envíame a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. En primer lugar, vemos que este hombre rico le daba órdenes a Abraham, al padre de la fe. Él le estaba dando órdenes allí, le estaba dando órdenes, le estaba queriendo indicar lo que Abraham debía hacer y sobre todo lo que Lázaro debía hacer allí. Y él anhelaba que Lázaro viniese, que mojara la punta de su dedo en agua y que con la punta de su dedo refrescara la lengua del rico. Había establecido ya un punto, había establecido ya cómo debía ser esa, podemos llamar, cómo debía ser ese apaleamiento de su tormento, cómo podía disminuir su tormento, dando órdenes específicas. Es increíble, este hombre creyó. Era tanta la religiosidad que había en su corazón que él creía que podía controlar todo, que podía controlar el Hades mismo, ese lugar de tormento. Entonces, acá vemos una característica del hombre religioso, y es que el hombre religioso desea tener el control de todo. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Hay líderes de sectas mismas que han ordenado a sus seguidores determinadas conductas. Hasta recuerdo allá, creo que fue en el año 1996, como el líder de una secta llevó a sus seguidores a una especie de retiro espiritual, diciéndoles que iban a ir a ese lugar a buscarlos a ellos, los extraterrestres. Iban a descender ovnis y se los iban a llevar, pero que antes iban a tener que quitarse la vida. Y el resultado fue dramático, fue drástico, ya que tanto el líder de la secta como sus seguidores se quitaron la vida. Allí en el año 1996. Fue una catástrofe, pero se manifestó allá una de las características del hombre religioso, y es querer controlar todo, querer controlar la mente de sus seguidores.
Nosotros también muchas veces como creyentes nos transformamos en hombres religiosos, que deseamos tener el control de todo, que decimos tener fe, pero en realidad no es una fe verdadera, es una fe fingida, ya que dentro de esa fe buscamos, está bien, tengo fe, pero queremos llegar hasta controlar el resultado de las cosas. Por ejemplo, uno de los ejemplos que cito, y es un ejemplo sencillo, es querer transmitir la verdad del Evangelio teniendo en cuenta de transmitirlo de una manera de que la persona que recibe el mensaje del Evangelio no se ofenda. Y esa es una manera de control, es querer controlar los resultados. Cuando Pablo mismo decía en Corintios que uno regó, o uno primero había sembrado, otro había regado, pero el crecimiento lo daba Dios. Los resultados eran de Dios. Como dice ese himno, sembraré, sembraré mientras viva, palabra de amor, sembraré, sembraré en la casa de Dios, sembraré, sembraré, dejaré el resultado al Señor. Pero el hombre religioso no deja el resultado al Señor. El hombre religioso quiere intervenir en el resultado, quiere tomar el control de la situación. Hechos 4, podemos ver un ejemplo allá en Hechos 4, a partir del versículo 17. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 4:17 tiene como contexto la sanidad de un hombre cojo de nacimiento. Esa sanidad fue muy cuestionada por los religiosos, ya que era un hombre al cual se habían acostumbrado a observar en la puerta del templo La Hermosa pidiendo limosna. Entonces, cuando Pedro y Juan se acercaron allí y sanaron en el nombre de Jesucristo a ese hombre, se armó un revuelo en todo el pueblo, ya que veían a Dios detrás de estos hombres, detrás de Pedro y Juan. Entonces los religiosos temieron perder su fama, temieron perder la confianza del pueblo. Entonces la solución que buscaron fue intimar a los apóstoles, amenazarlos para que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Y dice la palabra, les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Y acá vemos la religiosidad también de la época. Les prohibieron hablar, les prohibieron enseñar en el nombre de Jesús, ya que el mensaje que el cristianismo había comenzado a transmitir difería del mensaje de los fariseos, ya que era un mensaje con autoridad del cielo, era un mensaje de hombres sencillos, pero llenos del Espíritu Santo. A tal punto era su sencillez que pasaban momentos de dificultad económica, pero eso no les impedía servir a Dios, hablar, enseñar y sanar en el nombre de Jesús. Y fue eso lo que Pedro hizo. No tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. No podemos tener plata ni oro, tal vez no hay lujos, no hay nada de lo que esperamos, pero si hay una vida llena del Espíritu Santo, todo es posible, todo puede suceder. Pero estos religiosos querían controlar todo, querían controlar al pueblo, querían controlar que se enseñara en el nombre de Jesús. Ellos
que rechazaban toda enseñanza, toda predicación que involucrara la persona de Jesucristo el Señor. Y eso es lo que hoy sucede. Y es una de las características del religioso de la época, que es dejar afuera a Jesús de todo. Esto es una característica que se ve mucho en los músicos. Los músicos dejan afuera a Jesús, músicos cristianos, entre comillas estoy hablando, dejan afuera a Jesús de sus canciones, de sus alabanzas, y comienzan a alabar y comienzan a transmitir mensajes de amor, de reconciliación, de todo, pero sin nombrar a Jesús, poniendo toda oposición, se oponen a que el nombre de Jesús sea predicado, sea proclamado, sea exaltado. Y eso también sucede muchas veces en nosotros como creyentes. En segundo lugar, vamos a ver una segunda característica del hombre religioso. Y dice que es respetuoso de toda estructura, sea o no bíblica. Y leemos el versículo 26 y 27, la primera parte de Lucas 16. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí, y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos... Amén. Vemos allá que un gran abismo nos separa, dice. Y dice, porque él quería que Lázaro pasara del Hades, allí, a aquel lugar, que pasara del seno de Abraham al Hades. Pero Abraham fue claro en esto y dice: ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Que este hombre era tan estructurado, porque la religión farisea era una religión estructurada. Era una religión que no solamente tenía las escrituras, sino que tenía las tradiciones también. Y las tradiciones a veces estaban a la par o por encima de las escrituras. A tal punto de que, como hemos citado en otras oportunidades, una enseñanza que los destacaba era el día sábado. Y hasta el día sábado en sí tenía su estructura. Por ejemplo, como hemos hablado también anteriormente, solamente los enfermos de enfermedades terminales podían ser sanados ese día, los demás enfermos no, debían esperar. Ya había una estructura religiosa allí. Entonces vemos en la palabra de Dios también que este hombre era un hombre estructurado totalmente, a tal punto que le dijeron eso y respetó. Dijo: bueno, entonces le dijo a Abraham: por favor, padre, al menos, y puso inmediatamente otra opción allí. ¿Pero por qué? Porque lo llevaba en su sangre, él respetaba. En este caso, él respetó la estructura del cielo y el infierno, del Hades y el seno de Abraham. Y que lo separaba un gran abismo, una gran profundidad separaba a ambos lugares. Y ninguno podía cruzar de un lugar a otro. Entonces vemos el respeto acá. Y como siempre he aclarado, las estructuras son instituidas, creadas por Dios. Acá vemos una estructura en el ámbito celestial, en el ámbito de la eternidad. Pero muchas veces las estructuras van en contra de la misma palabra de Dios. Y a veces tal vez no hablamos de tradiciones, pero sí hablamos de estructuras. Y ponemos las estructuras a la misma altura o por encima de la palabra de Dios.
Y acá vamos a ver otro ejemplo en Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 22 leemos. Ustedes han muerto con Cristo, y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Amén. Este tipo de estructuras de las cuales habla Pablo a la iglesia en Colosas se refiere a esas estructuras adoptadas del mundo, a esos principios adoptados del mundo. Uno de los principios que se adopta también, que adoptamos muchas veces del mundo, y no me refiero al mundo actual lo que voy a citar, sino tal vez a los antiguos, a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y habla específicamente de esto en cuanto al rol de la mujer, por ejemplo. Hablan de que la mujer es la única que debe criar a sus hijos. Esa es una estructura, una regla de, ni siquiera de ahora, sino de nuestros antepasados, de tiempo anterior. Pero se involucra, se pone esa regla como una regla cristiana, cuando no lo es, cuando no existe esa regla. Porque cuando hablamos de que la mujer se salvará engendrando hijos, tenemos que ver el contexto de la época también de las Escrituras. Y el contexto y debemos entender en ese contexto que no todo lo que figura en la Biblia es doctrina. Tenemos doctrina, mucha doctrina en el Nuevo Testamento, pero también tenemos enseñanzas de cosas que le sucedieron a personas y que son escritas para nuestra amonestación y que no tienen que ver con doctrina, sino se basa en la descripción de hechos, de los cuales podemos extraer a la luz del Espíritu Santo diferentes enseñanzas. Pero esas son reglas del mundo. Y podríamos citar muchas otras reglas que podríamos traer a nuestra mente. Por eso dice, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Dice, esas reglas son simples enseñanzas humanas, tradiciones que existen. Por ejemplo, cuando hablamos de la celebración de la Navidad, por ejemplo, que ya se acerca, ya estamos cerca de esa celebración. La celebración de la Navidad es una fecha en la cual recordamos el nacimiento del Señor Jesucristo. Eso sería lo que extraemos de la palabra de Dios. Que algunos, hoy hay iglesias evangélicas que no celebran la Navidad, que no tienen en cuenta la Navidad, pero sin embargo en la Navidad recordamos una doctrina muy importante, que es la encarnación de Jesucristo, la encarnación de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo al venir a este mundo, Dios hecho hombre. Pero sin embargo hacemos tradiciones también de la misma Navidad. Una cosa es que aprovechemos la Navidad para poder celebrarla con nuestra familia, con nuestros seres queridos, que no está bien. Y otra cosa es que hagamos una tradición, una doctrina de eso, de que es imposible tener una Navidad si no estamos reunidas 2 o 3 familias a la vez. Esa es tradición que viene del mundo, pero no es doctrina, y a veces hasta se pierde la esencia de la Navidad con eso, porque
comienza a tomar centro, porque nosotros nos admiramos como cristianos de aquellos que tienen como centro la Navidad con Santa Claus, con Papá Noel. Pero nosotros también nos deberíamos mirar hacia nosotros mismos y analizarnos si verdaderamente el centro de la Navidad es Jesús o el centro de la Navidad es nuestra familia, o reunirnos en familia, o la comida en sí, o lo que pueda rodear al festejo de la Navidad. Entonces vemos que vivimos cumpliendo en muchas ocasiones reglas y reglas y reglas y reglas y más reglas del mundo, pero dejamos de lado lo esencial, dejamos de lado la palabra de Dios. Y estas cosas se deterioran con el uso. Pueden parecer sabias, porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. O hablando de reglas también, de nada nos sirve ayunar, orar al Señor si nuestra vida está llena de pecado, sin arreglar con el Señor. De nada nos sirve llevar una estructura religiosa como llevaban los fariseos, de ayunar 2 veces a la semana, de dar ayuno, de dar diezmo de todo lo que recibían a Dios, si no hay verdaderamente una vida entregada al Señor. Y eso nos debemos plantear, nos debemos analizar todas esas cosas. Debemos plantearlo, debemos analizarlo. ¿Por quién oramos? ¿Realmente quiénes nos duelen? ¿O nuestra fe es una fe también con acepción de personas? ¿Oramos por los que están cerca solamente de nosotros? ¿O oramos realmente por aquellos que no conocemos? Eso también por ahí se transforma en una estructura religiosa. Hacer diferentes sectores dentro de la iglesia, sectores entre los más conocidos, reunirnos, pero dejar de lado realmente el fundamento de la fe, la esencia de la fe, que tiene que ver con no hacer acepción de personas. La tercera característica del hombre religioso que podemos observar en esta noche es que piensa primero en sí mismo. Leemos nuevamente Lucas capítulo 16, vamos a leer el versículo 19 y el versículo 24. Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Amén. Vemos otra vez el versículo 19 cuando hablamos de esto. Este hombre pensaba en sí mismo. Dice que había un hombre que se vestía a sí mismo con gran esplendor en púrpura y lino de más alta calidad, y vivía rodeado, dice, estaba rodeado, estaba alrededor de él los lujos. Y también vemos acá que el hombre rico, porque el relato habla de él y nombra después a 5 hermanos que tenían la casa de su padre, pero él primero pide por él en el infierno. Ni se acordó en primer lugar de la familia. Y si vemos la expresión que la Nueva Traducción Viviente destaca, cuando le pide por él, este hombre le dice a Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Después que se da cuenta que eso, a través de la explicación de Abraham, que eso no era posible, después le dice: bueno, padre Abraham, al menos envía a la casa de mi padre a Lázaro, porque allí tengo 5 hermanas, como diciendo, bueno, de última, que mi familia por lo menos
pero él pensó en sí mismo antes, cuando él ya estaba totalmente ya condenado allí en aquel lugar, cuando ya no había nada que hacer. Pero sin embargo, él seguía pensando en sí mismo. El hombre religioso piensa primero en sí mismo. Y es algo característico. Hoy observaba una declaración de una persona que daba gracias por muchas cosas, daba gracias por los amigos que habían tenido contacto con él durante una etapa difícil que había estado atravesando. Y notaba algo que destaco al final, recién al último, y dice, y bueno, y por supuesto Dios estuvo. Pero Dios fue nombrado ya ni siquiera en segundo lugar, sino como en tercer lugar. Entonces esa es una característica también del hombre religioso. Un hombre que piensa en sí mismo, piensa en lo que gira alrededor de él, piensa en lo que le viene bien a él, en lo que le conviene a él, pero no piensa en primer lugar en Dios y no piensa en primer lugar tampoco en los demás. Piensa en sí mismo, aunque en apariencia podría ser que hablara de Dios en primer lugar, pero no es así. Este rico lo dejó de manifiesto allí, lo dejó plasmado y solamente pensaba en él, tanto en la vida que le tocó vivir en este mundo como en la vida venidera, que era una vida de tormento la que él estaba atravesando. ¿Qué quiere decir esto? Que el paso a la eternidad no cambió su condición interior. Él siguió siendo igual. Entonces habla de la ausencia del arrepentimiento en su vida. El hombre religioso no conoce lo que es el arrepentimiento. Conoce el concepto de arrepentimiento basado en lágrimas, llanto, sufrimiento, tal vez, pero no en un cambio de actitud. Y si vemos otra característica también que podemos ver en otro versículo referente al hombre religioso que piensa en sí mismo, podemos ver en Filipenses capítulo 3, versículo 18 en adelante. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre, su gloria es aquello que debería avergonzarlos, y solo piensan en lo terrenal. Amén. ¿Ven cómo llama Pablo a los que piensan en sí mismo, a los que tienen como Dios el vientre, tienen como Dios ellos mismos, sus deseos? Dice, los llama enemigos, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y puede sonar duro lo que dice Pablo, pero ¿por qué son enemigos de la cruz de Cristo? Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Cualquier hombre o mujer que haya puesto su confianza en sí mismo, que haya puesto su confianza en sus capacidades, que esté dispuesto a satisfacer todas sus necesidades, independientemente de que agrade o no agrade a Dios, es un hombre egocéntrico, es una mujer egocéntrica y es una enemiga o enemigo de la cruz de Cristo. Y su gloria
es aquello que debería avergonzarlos y solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en esta vida. Solo piensan aquí, en lo que va a ocurrir acá en la tierra. Una de las cosas de las cuales habla, y vuelvo a reiterar, y soy reiterativo en esto, y tal vez no esté de acuerdo con lo que voy a decir, pero realmente en ese aspecto no me interesa. Pero decirle esto de esta manera, la gente piensa solamente en cuidarse. Oyes la frase me cuido, cuidándonos de esto, cuidándonos del COVID, cuidándonos de aquello, cuidándonos y cuidándonos y cuidándonos y cuidándonos. Y está bien el cuidarnos, porque dice la Biblia, amarás, el segundo mandamiento es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El quererse a sí mismo es un derecho lícito, es algo puesto por Dios, es un amor puesto por Dios. Pero cuando eso se pone por encima de Dios mismo, se transforma en un amor a sí mismo, en un amor a mí mismo, en un egocentrismo total. Por eso le digo, tal vez suena duro, por eso le digo que no me interesa su opinión, porque la Biblia ya opina claramente sobre este mensaje, y así como a mí, a usted le debe interesar solamente la opinión de Dios en este asunto. Entonces, lo que saca a la luz esta conducta, es que hay mucho amor a mí mismo. Mucho amor hacia mi persona, porque no tenemos control sobre la vida, no sabemos cuándo, qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro de unos minutos, pero el creyente tiene vida eterna, tenemos vida eterna, y nuestra gloria debe ser Jesús y no lo terrenal, porque este mundo va a pasar, sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hoy el cristianismo se fija también en satisfacer sus deseos. Su Dios es el vientre. Yo he participado, sinceramente, de muchas cenas y almuerzos en años anteriores, años pasados, ya hace varios años. He participado de almuerzos y cenas donde se aparentaba una cierta comunión cuando en realidad había un mar de diferencias, y hasta diferencias doctrinales, que son diferencias irreconciliables cuando hay diferencias doctrinales, porque existe una sana doctrina y existe una falsa doctrina, no hay punto medio allí. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? Que el Dios del cristianismo actual, entre comillas, es el vientre. ¿Por qué? Porque mientras mi vientre está lleno, mientras gozo de comidas, de reuniones sociales, de almuerzos y de cenas, todo está bien. Y muestra en realidad una realidad que no existe, porque en realidad lo que importa es si hay comunión. Pero cuando Dios es el vientre, como buenos argentinos, por un asado y un pedazo de carne nos vendemos sin problemas. Filipenses capítulo 2 versículo 3, según la Reina Valera 95. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No buscáis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Amén. Esto tiene, cuando usted sigue leyendo, habla del sentir de Cristo Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.
Y dice que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y dice que no debemos buscar nuestro propio provecho, sino el de los demás. ¿A través de qué conducta se manifiesta también el amor a nosotros mismos? A través del egoísmo que existe. Y es algo que como cristianos tenemos, y es una debilidad en nosotros como creyentes. Y es que cuando a nosotros nos pasa algo malo, o estamos atravesando la prueba, la dificultad o el momento de enfermedad, nos cuesta muchísimo pensar en el otro, en el que está al lado. Porque el momento de prueba es el momento que revela mi corazón y cuánto yo verdaderamente amo o me importa la vida de mi hermano, de mi prójimo o del que está al lado. Entonces, la Biblia nos dice: haya pues en vosotros el mismo sentir también que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, no se aferró a su condición de Dios, se despojó a sí mismo. Y dice, y tomando la forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesús, hasta en el último instante de su vida, en el momento más crítico, con llagas en su espalda, con heridas por todos lados, con una corona de espinas, con sus pulmones allí en la cruz aprisionados, porque se dice que Cristo murió por asfixia, dicen los estudiosos, con sus manos llenas de clavos, con sus pies también clavados allí. Él, aún en ese momento, pudo, en su dolor, en su angustia, pudo pensar en los demás. Pudo pensar en la soledad que iba a experimentar su madre, porque su padre terrenal José, dicen los historiadores, que ya había muerto. Y dejó a su madre en la casa de su discípulo Juan. Pensó en su discípulo, porque había sido tan cercano a Jesús, entonces destinó a su madre, a Juan, para que Juan la cuidara. Y también pensó en el malhechor que se arrepintió, en ese malhechor que estaba allí, que le dijo y reconoció sus maldades y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y pudo mirar hacia el cielo Jesús y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tres figuras que representan algo. Jesús, en primer lugar, se acordó de sus más cercanos. Pudo acordarse e interesarse por sus más cercanos, por su madre terrenal María, por Juan. Pudo acordarse de los malhechores, de los delincuentes, y decirle: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y pudo acordarse de la humanidad, mirando hacia el cielo, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero hoy lo que nos caracteriza como creyentes es el egoísmo. Nos hemos transformado en cristianos egoístas, lo que quiere decir que nos hemos transformado en religiosos, porque no podemos pensar en nosotros mismos solamente, debemos también pensar en los demás, porque ese fue el sentir de Jesús. Le doy gracias a Jesús, al Señor, que no pensó como pensábamos nosotros como cristianos actualmente, porque si no, nadie hubiese sido salvo. Jesús se despojó.
Y Jesús era Dios. ¿Qué necesidad tenía Jesús de despojarse de todo? Ninguna. Pero Jesús se despojó. Gloria al Hijo de Dios por lo que Él hizo por nosotros. Él se despojó de sí mismo por ti, mi amigo, por ti, mi amiga, que estás escuchando este mensaje. Él se despojó por ti, mi hermano, por ti, mi hermana. Él se despojó por ti que estás en una cárcel. Él se despojó por ti que estás en un hospital. Él se despojó por toda la humanidad. Y Él quiere que nosotros nos despojemos de nosotros mismos. ¿Qué vamos a hacer? No busquemos nuestro provecho, sino el de los demás. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, la primera parte, según la Reina Valera 95. Leemos. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios. Amén. Después sigue la lista, pero hice un corte allí. En primer lugar, dice que el amor a sí mismo es peligroso, porque habla de tiempos peligrosos. Y lo primero que nombra es hombres amadores de sí mismos. Y las características que da ávaros, vanidosos, soberbios, está relacionado también con el amor a sí mismo. Porque la Biblia relaciona la avaricia con la idolatría. Idolatría es poner un hombre en primer lugar o una cosa o algo antes que Dios, y generalmente son hombres los que ponemos antes que Dios. Hoy como argentinos lo vivimos. Hemos estado allí observando en la televisión, viendo cómo multitudes, miles y miles de personas hacían filas para despedir a su ídolo. Es impresionante la idolatría que hay en nuestro país, en Argentina. Y en el mundo entero, porque esto que sucedió acá en Argentina, sucedió también en algunos países. Hasta en Israel me comentaban que había sucedido también esto. Entonces, habla de un crecimiento, del amor hacia nosotros mismos, de la vanidad, de la soberbia, que todo está relacionado con esto. ¿Por qué somos soberbios? Porque nos amamos tanto y nos creemos más también que los demás. Es peligroso esto. Es muy peligroso. Otra traducción dice, vendrán tiempos feroces. La peor lucha que libramos no es contra Satanás, es contra la religiosidad, contra la apostasía, contra la iglesia apóstata. La peor oposición no está fuera de la iglesia, está dentro de la iglesia. Veía en una red social, veían a un matrimonio que reconocía a otro matrimonio de pastores como sus padres espirituales y que habían cumplido el fin profético para el cual Dios los había mandado. Padres espirituales, habla de personas que hace poco se congregan con esas personas. Hoy es la moda en el cristianismo, llamar padres espirituales a cualquiera que encuentro por la calle y que me dice creer en Jesús y ser pastor o apóstol. Si yo me llevo bien con él, pasa a ser mi padre espiritual e inmediatamente me aparta como pastor, como profeta o como lo que sea. Ese es el cristianismo de hoy en día. Un cristianismo miserable, un cristianismo pobre, un cristianismo que busca el reconocimiento, un cristianismo donde el egocentrismo sale ya por los poros. Ese es el cristianismo de hoy en día. Y con mucha tristeza lo digo, que el cristianismo de hoy en día es como el fariseísmo de aquella época y es peligrosísimo. Peligrosísimo. Era una de las características de este religioso. ¿Y cuál fue el destino de ese religioso? Una vez escuché algo de una predicadora de otra congregación
que dijo, el pecado más grave es no amar a Dios en primer lugar, porque es el primer y gran mandamiento. Yo no puedo canjear ese lugar. Es muy triste ver un cristianismo metido en esto. Es como el mundo, es el cristianismo, es buscar el éxito, es buscar ser famoso, exitoso a través de el cristianismo, es usar el cristianismo como medio, como vehículo para alcanzar fama o reconocimiento. Ese es el cristianismo de hoy en día. Cuarta característica del hombre religioso: da rienda suelta a sus deseos. Versículo 25 de Lucas 16. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo, y tú estás en angustia. Recibiste todo lo que quisiste, tuviste todo lo que quisiste durante toda tu vida, le dijo Abraham a este hombre. Había dado rienda suelta a sus deseos. Día a día él estaba haciendo banquete. Día a día estaba rodeado de lujos. Día a día estaba vestido de la mejor vestimenta, del púrpura, de lino. Porque él había dado rienda suelta a sus deseos. Y el religioso de hoy, de la época, dice lo siguiente: visualiza tu sueño, visualiza tu necesidad, que la vas a tener. Confiésalo con tu boca, que la vas a tener. Dilo, créelo, que lo vas a tener. Fe no es positivismo. Fe no es una declaración, una confesión positiva. La fe es diferente. La fe es la confianza en Dios. La fe es la que deja todo en las manos del Señor. Esa es la verdadera fe. La fe de Sadrach, Mesach y Abednego. Debes saber esto, le dijeron, rey, que no vamos a adorar a tu estatua y que Dios nos puede librar de este horno de fuego. Y si aún Dios no lo hiciera así, sepa también, rey, que no nos inclinaremos ante esa estatua. Sea el resultado que sea, no vendo mis convicciones. Sea lo que sea, así se me aparezca Satanás en la puerta de mi casa, ofreciéndome todos los lujos para vivir un cristianismo, entre comillas, exitoso, un cristianismo positivo, no lo haré. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Escrito está. Independientemente de nuestros conceptos, escrito está. ¿Cuál es la fe que vivimos? ¿Es una fe que da rienda suelta a nuestros deseos? Primera de Juan, capítulo 2, Reina Valera 95, del versículo 16 al 17 leemos. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Hay un ámbito en el cual nuestros deseos, sean de Dios o no, son concedidos, y es el ámbito terrenal. Le dijeron a este hombre:
tuviste todo lo que quisiste y durante tu vida. Pero al pasar este hombre a una eternidad sin Dios, los deseos que él tenía, ninguno se podía conceder. En primer lugar, envía a Lázaro que moje con su dedo la punta de mi lengua, porque estoy angustiado. No. Al menos envía a mi casa a Lázaro para que le hable a mis hermanos, porque están allí y no quiero que vengan. No. No. El mundo pasa y sus deseos también. Allá en la eternidad se terminan nuestros deseos y solamente se cumplen los deseos de Dios. Por eso dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres permanecer para siempre? Quiero permanecer para siempre, debo hacer la voluntad de Dios. Debo aceptar la voluntad de Dios. Porque nada de lo que proviene del mundo es aceptable a Dios. El mundo pasa y sus deseos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6 en adelante. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Amén. Muchas veces nuestros deseos son deseos materialistas y buscamos lo material y anhelamos y relacionamos el cristianismo, el éxito del cristianismo con las bendiciones, con las posesiones materiales. Si tenemos muchas posesiones materiales, somos cristianos bendecidos. Si tenemos pocos, somos cristianos maldecidos. Sin embargo, la Escritura nos dice, no niega la posibilidad de que Dios nos provea, porque dice que Él provee más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Pero sí, nuestra plataforma del contentamiento no debe ser la riqueza, sino que debe partir ya desde lo necesario, porque dice la Escritura, por tanto, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. O sea, ya parte de ahí la satisfacción, de tener lo básico, lo elemental. Y después Dios se encarga, en muchos casos, de bendecir más, de acuerdo a lo que Él entienda que nos va a ayudar a nosotros, que nos va a bendecir. Pero, dice, debemos estar contentos ya, teniendo sustento y abrigo, dice. Y toda ganancia, todo lo que tengamos, debemos acompañarla de contentamiento. No solamente contentamiento cuando estamos en la cúspide a nuestros ojos, cuando estamos a nuestros ojos muy bendecidos, sino que el contentamiento debe acompañar nuestra fe, sea que tengamos sustento y abrigo solamente o que tengamos más, que Dios nos haya bendecido con más de eso, pero siempre debe estar acompañado de contentamiento. Debemos estar contentos, satisfechos. De nada nos sirve tener, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo malo no es el dinero en sí, sino el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados de muchos dolores. El amor al dinero
no solamente es el querer tener mucho dinero, sino también el tener dinero, y muchos no quieren gastar el dinero en nada. Eso también es amor al dinero. Queremos cuidar, cuidar, cuidar y cuidar solamente. Eso es amor, así como el gastar desmedidamente también es amor al dinero. En quinto lugar, una quinta característica del hombre religioso es que es creyente. Y leemos allí 24, 25, primero de Lucas 16. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad. Abraham le dijo: Hijo, recuerda. Amén. El hombre rico gritó: Padre Abraham. Reconoció a Abraham como padre de la fe. Ten piedad. Fue un clamor, una súplica hacia el padre de la fe, hacia Abraham. Reconoció a Abraham, el hombre rico, y clamó a él, al padre de la fe, allí. Entonces, el hombre religioso es un hombre creyente. Es un hombre que cree. Es un hombre que cree en Dios, que cree en Jesucristo, hasta que puede llegar a creer en las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y es un hombre también reconocido. Abraham lo reconoce y le dice: hijo, recuerda. Y ahí es cuando viene que tuviste tus bienes, todo esto. Santiago 2:19, Reina Valera 1960, dice: Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Los demonios también creen en que Dios es uno. Esto está hablando también de que hay un conocimiento en Satanás, en los demonios. Ellos creen en Dios y tiemblan. Se me viene a la mente la imagen de los demonios cuando a través de este muchacho que se inclinó ante Jesús, este gadareno, le dijo: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de Dios, Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Temblaban los demonios. Hasta en algunos demonios hay más temor de Dios que en los propios creyentes. Dice que los demonios creen y tiemblan, dice. Los demonios tiemblan a la presencia de Dios. Y este hombre era un hombre creyente, no era un hombre que desconocía la fe. Juan 8, Reina Valera 1995, del 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Amén. Nuevamente vemos a Jesús en una conversación con los judíos, dice que habían creído en él. Y Jesús le dice: si vosotros que han creído, si ustedes que han creído, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces eran creyentes, pero debían convertirse en discípulos de Jesús. Y para eso la palabra de Dios debía permanecer en ellos, para experimentar la verdadera libertad. Pero ellos le respondieron, en vez de tener una actitud humilde de decir: tienes razón, Señor, queremos permanecer en tu palabra, les dijeron:
Le respondieron: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto te digo, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Esto nos habla de que Dios muchas veces en medio de la iglesia permite que vivan esclavos del pecado y que convivan con hijos de Dios, siendo ambos creyentes. Esto sucede en el cristianismo, sucede en la iglesia. Creyentes que creen en Dios, que creen en doctrinas fundamentales de la fe cristiana, pero que son esclavos del pecado. Pero no quedan para siempre estos. La salvación puede perderse. Podemos perder lo que obtuvimos una vez, porque Jesús dijo: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceremos a Jesús. Cuando nos convertimos a Jesús, tenemos un encuentro con Jesús. Pero para conocerlo a Jesús debemos caminar con Él. Debemos caminar a su lado. Sexta característica que podemos ver de un religioso: predica un mensaje que mezcla verdad con mentira. Leemos Lucas 16:30. El hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Amén. Miren cómo comienza. Utiliza un mensaje. El mensaje que él predica es un mensaje de arrepentimiento de pecados y de volverse a Dios, el hombre rico. Pero sin embargo, el medio que él utiliza es un medio incorrecto. Él quería utilizar a uno de los muertos, a alguien de los muertos, para que predicara a esa persona que viniese de los muertos el arrepentimiento y el perdón de pecados. Había un mensaje que mezclaba verdad con mentira. Y este es el mensaje de hoy en día. La mezcla. El religioso mezcla el mensaje. Y hasta puede sonar un 95% bíblico el mensaje. David Wilkerson, él contó una vez un testimonio, este famoso predicador que falleció, partió a la presencia del Señor allí en el año 2011, producto de un accidente de tránsito que sufrió. Él contó una experiencia que una vez se sentó en una iglesia a escuchar una predicación. Y dice que el 90% del mensaje que transcurrió, que él escuchó en su comienzo, era un mensaje bíblico, 100%, muy correcto, muy bien. Pero él dijo una cosa: 90% del mensaje fue bíblico, pero en el último porcentaje del mensaje, él lo describió de la siguiente manera: inyectó el predicador el veneno. Vino el veneno. Entonces, acá vemos cuán importante también es no mezclar los mensajes, porque puede ser un mensaje lleno de un veneno mortal que no se ve. Esto me venía a la mente, es como cuando alguien quiere matar a un animal, a un perro. Gente con mucha mala intención prepara una buena comida
que le agrade al perro. Y en medio de esa comida hay, por ejemplo, vidrio molido. Y eso mata al animal. Así también un mensaje en el cual hay sustento bíblico, pero a la vez hay veneno diluido, puede matar al creyente, puede matar la fe genuina y verdadera que existe. ¿Qué mensaje predicamos? ¿Qué medio utilizamos para predicar el mensaje? El medio que hoy es muy común de utilizar también es el medio a veces cerrado. Predicamos con nuestra experiencia, predicamos con nuestro testimonio o con una batería de testimonios que tenemos almacenados allí para dar, y queremos dar a través de esos testimonios un mensaje de arrepentimiento. Con esto no digo que los testimonios sean malos, pero los testimonios deben ser usados conforme a la voluntad de Dios, a la guía del Espíritu Santo. No transmitir un testimonio porque me gustó lo que Dios hizo en mi vida, porque estoy utilizando un medio incorrecto para transmitir el mensaje de Dios. Debemos tener cuidado con eso, cuidado con esto. O como les decía, un mensaje que sea dirigido a no ofender a la persona. Puede tener mucho sustento bíblico, pero si nuestro fin, nuestra intención es no ofender, es que la persona no se ofenda de ninguna manera, estamos metiendo veneno diluido allí. Ustedes vean lo que Satanás le predicó a Jesús en el desierto. En ningún momento Satanás ofende a Jesús. Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, échate de este lugar, porque escrito está: a sus ángeles mandará y en sus manos te sostendrán. O también le dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adorare. ¿En qué momento, díganme, Satanás ofendió a Jesús? En ningún momento. Ahora, eso no cambió el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús fue determinante, fue tajante. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mensajes claros. Ningún tipo de dilución allí en los mensajes, sino mensajes claros. No había nada raro. Y mensajes que sí ofendían a Satanás, porque Jesús ofendió a Satanás cuando le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y saben por qué lo ofendió? Porque dice que después de esto Satanás lo dejó y vinieron ángeles y le sirvieron. Se fue ofendido Satanás. Santiago capítulo 3, según la Reina Valera 95, versículo 11 en adelante. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Otros pasajes que respaldan lo que estamos enseñando. No podemos dar agua dulce y agua salada. No podemos dar algo que se pueda beber y algo que no se pueda beber. Debe ser bebible en su totalidad. Como pasó con las aguas amargas, ante las cuales se encontró el pueblo de Israel.
tuvo que echar ese tronco de árbol allí, Moisés, al agua, para que el agua se endulzara y fuera totalmente bebible para el pueblo de Israel. Como Eliseo tuvo que rociar harina sobre la olla, sobre el guisado, para que los hijos de los profetas pudiesen comer. ¿Por qué? Esto, porque tenía que ser totalmente comible. Porque esa olla, ese potaje, era aparentemente muy sabroso en casi toda su totalidad, pero alguien vio y dijo: hay muerte en esa olla. Algo que nadie veía fue visto por uno de los profetas y tuvo que echar harina allí. Ese tronco del árbol, esa harina es figura del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo mensaje debe tener como centro a Jesús, su persona, y la cruz del Calvario. Santiago 1, del versículo 26 en adelante. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura es una religión que vive la palabra de Dios. Es una religión que agrada a Dios. Por eso debemos refrenar nuestra lengua de todo mal. Y ahí hay un error de tipeo, es el punto número 7. La característica es: rechaza la palabra de Dios y sus profetas. Es la última característica. En Lucas 16, 29 leemos. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Allí vemos en primer lugar que él quería que Lázaro fuera a hablarle a sus hermanos, pero Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, y Moisés y los profetas, dice, ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Ya hay advertencias hechas, escritas. A veces tenemos que esperar y aparece esta frase muchas veces y decimos, bueno, pero aquel quien le advirtió y quién le dice y quién le habla y quién tiene que confrontarlo, y bueno, y el liderazgo y el pastor tiene que confrontarlo, tiene que hablarlo, tiene que decirle esto. Y no digo que esté mal, porque para eso están los líderes también, pero hay algo que está antes que el liderazgo, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios lleva cientos de años ya plasmada en los escritos, con advertencias hechas ya, que están escritas. Y esto nos habla de que no hay excusa. Imagínese, porque a veces nos excusamos diciendo, no, pero nadie me advirtió, nadie me dijo, nadie me enseñó. Pero si la Biblia ni siquiera excusa a aquellos que no conocieron nunca la palabra de Dios, porque dice que serán juzgados según la ley de sus conciencias, cuanto más a aquellos que sí conocen, que tienen un conocimiento, ya hay advertencias hechas. Y dice, ellos pueden leer lo que ellos escribieron. Entonces Abraham le dijo, no tienen excusa, no hay excusa. Y una característica del hombre religioso es que dice creer en la palabra de Dios, pero no la vive, no la practica.
También podemos leer Santiago 1:23 en adelante. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. por tu obediencia. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia, dice la palabra de Dios. Pero el versículo 31 dice, pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán, por más que alguno se levantare de entre los muertos. Compara el leer la palabra, el escuchar habla, pero también el leer la palabra de Dios dice con un espejo. Si tú en ese espejo te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres, es lo mismo que leer la palabra de Dios, que observarla, pero que no olvidarme de ella, no practicarla, no vivirla. El otro día vi un ejemplo claro en una iglesia de Estados Unidos. El predicador estaba hablando sobre el Espíritu Santo, sobre el bautismo del Espíritu Santo, sobre la persona del Espíritu Santo, sobre el no orar al Espíritu Santo, ¿no? Como explicándola y basándose en una experiencia que había vivido un pastor que había participado de una conferencia presidida por Benny Hinn, donde él presentó su libro Buenos días Espíritu Santo, y ese pastor español fue hasta aquel lugar, presenció esa conferencia y presenció el consejo que Benny Hinn le dio a todos los predicadores de cómo debían iniciar su día devocional. Y el inicio de su día devocional debía ser de la siguiente manera. Ellos debían decir, buenos días Espíritu Santo. Y este predicador español, pastor, contó que subió a su azotea, se sentó en una silla para comenzar su devocional y él había dicho, buenos días Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que le contestó, ¿por qué a mí? ¿Por qué me buscas a mí? Es a Jesús a quien debes buscar, le dijo. Entonces, esa experiencia le dejó la enseñanza clara a ese pastor, como dice las Escrituras, y así lo enseñan, que no debemos orar, adorar, buscar al Espíritu Santo, sino a Jesús, al que derrama el Espíritu Santo. ¿Y saben qué me llamó la atención? Y que tiene que ver con este ejemplo de mirarse en un espejo, comparar la palabra de Dios con un espejo, de mirarse, después alejarse y olvidarnos de cómo éramos. De que cuando termina este predicador de enseñar sobre el Espíritu Santo, contar esa experiencia, pasan los músicos a cantar. ¿Y saben qué es lo que hicieron los músicos? Cantaron una canción dirigida al Espíritu Santo. Los músicos que habían estado escuchando esa predicación cantaron algo que contradecía lo que se estaba predicando. Es lo mismo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo era. Habían pasado segundos. También se ve la atención que esos músicos le habían prestado también a la predicación, al entendimiento. Pero si miras, dice, atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Atentamente debemos mirar. Y no solamente el religioso rechaza el mensaje, sino rechaza al mensajero. Dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Y leemos también algo que fue plasmado por Jesús. Mateo 23, 37 y 38, nueva traducción viviente. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros.
de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Ellos, los judíos, rechazaron a los profetas enviados por Dios. No solamente los rechazaron, los apedrearon, no los querían escuchar. Y Jesús lloraba por eso. Jerusalén, Jerusalén. Fue el llanto de Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. El propósito de Dios con la predicación de su palabra es que la palabra de Dios que cree una unidad espiritual. Pero cuando nosotros rechazamos el mensaje y al mensajero, lo que se crea es una división. Porque las palabras de Jesús causan también división. Y ahora mira, dijo Jesús, tu casa está abandonada y desolada. Cuando rechazamos el mensaje y al mensajero, no queda otro resultado que no sea abandono y desolación. Y ojo, que podemos seguir como estábamos hasta este momento y creer que Dios está con nosotros como creía Israel. Porque después que Jesús fue crucificado, pasaron aproximadamente 37 años de vida del templo de Jerusalén. Siguió en pie el templo, se siguieron haciendo los sacrificios, se siguió adorando, pero ya Dios no estaba en él. Y en el año 70 se cumplió el abandono ya exteriorizado y desolación del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque rechazaron al mensajero de los mensajeros, a Jesús. Y cuando nosotros no aceptamos lo que Jesús nos enseña, le estamos diciendo a Jesús, vete. Cuando nosotros no aceptamos al que nos predica, al que nos enseña, le estamos diciendo a Jesús, fuera Jesús de nuestros contornos. No es al predicador que se lo hace, es al mismo Jesús, es al mismo Dios que se lo hacen, es al mismo Dios que se lo hacemos. Como Samuel cuando lloraba por Saúl, porque realmente le dolía, pero Dios le dijo, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, Samuel? Ve y busca un rey. ¿Hasta cuándo vas a llorar? También lloró Samuel, estaba acongojado, estaba triste porque Israel pedía rey también. Y también la respuesta de Dios era, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, dijo el Señor. No desechamos. Nosotros creemos y nos encarnizamos y vamos contra el predicador, los predicadores, contra los que nos traen un mensaje sano, cuando no nos gusta lo que nos dicen, pero lo que estamos diciéndole es a Dios, vete Dios, no te queremos escuchar, vete, vete. Mateo 13, desde el versículo 15, Reina Valera 60. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Con los oídos dice, oyen pesadamente. Les pesaba oír la palabra de Dios, les pesaba oír la voz de Dios. Entonces sus sentidos estaban cerrados, sus ojos se habían cerrado, no veían, no oían, no entendían.
no se convertían y no eran sanos. Estaban enfermos. ¿Cómo el oír pesadamente puede desencadenar también que nuestros ojos espirituales se cierren, que nuestro corazón no entienda, que no haya conversión y que seamos creyentes enfermos espiritualmente, nos convirtamos en religiosos? Dice esta figura: el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Ha sido la palabra de Dios, un mensaje. Y esta es la conclusión del mensaje: el que tenga oídos para oír, oiga. Ojalá que haya oídos para oír. Y si no hay oídos para oír, igual la voluntad de Dios ha sido hecha, su palabra ha sido predicada. Está en nosotros. Si alguien tiene oído para oír, oiga. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú has preparado esta noche, Cristo. Señor, en esta noche hemos visto características de lo que es un hombre religioso, una mujer religiosa. Señor Jesús, ayúdanos a no confundir religiosidad con cristianismo, Señor. No es lo mismo, Dios mío. Aunque parezcan, Señor, lo mismo, Dios mío, hay un abismo entre ambos, Señor. Así es como se ve en la eternidad, Señor. La Escritura dice que había un gran abismo entre esos dos lugares. Sin embargo, en la vida terrenal habían estado prácticamente juntos. El rico era el destacado, era el que hacía banquete con esplendidez, el que se vestía con la mejor ropa, el que estaba lleno de lujos. Y Lázaro era el que estaba allí a los pies de la mesa y anhelaba saciarse con las migajas que caían, y venían los perros y lamían sus heridas. Pero en la eternidad demostró la verdadera condición de ambos y la distancia enorme que hay entre una vida religiosa y una vida cristiana, aunque parezcan en esta tierra similares. Así como el trigo se parece a la cizaña, así el religioso se parece al creyente, pero a la vista de Dios hay un abismo de diferencia. Señor, trae luz a nuestras vidas para ver con nuestros ojos espirituales ese abismo de diferencia que existe, Señor amado, que hay entre ambos, Dios mío, Señor, para no ser engañados, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, que tu Espíritu nos llene, que tu Espíritu traiga luz a nuestros corazones, Dios mío. Señor, en el nombre de Jesús, si hemos estado viviendo una vida religiosa, una vida liviana, una vida en la cual creíamos que teníamos el control de todas las cosas, una vida en la cual mostrábamos una apariencia de respeto hacia las organizaciones, estructuras o algo similar. Oh Señor amado, una vida, Dios mío, aleluya, en la que decíamos ser creyentes, Señor Jesucristo, aleluya. Oh Señor, una vida que rechazaba la palabra y al mensajero, Dios mío, Señor, una vida con características religiosas, Señor. Queremos arrepentirnos, Señor Jesús, cambiar nuestra actitud, Señor, y que en esta noche sean más que lágrimas, Señor amado, las que derramemos, Señor, sino que sea un corazón transformado, Señor amado, el que tú nos des en esta noche, Señor, viendo nuestra actitud, Señor amado, ante tu palabra, nuestra aceptación de la misma, de la palabra y del mensajero también, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, porque hay un abismo de diferencia entre la vida religiosa y la vida cristiana verdadera, Señor.
Ayúdanos a cruzarnos, Señor, si hemos estado viviendo la vida religiosa. Ahora, en este momento que podemos, porque un día veremos ese abismo, Señor Jesús. Si no, Dios mío, tomamos una determinación, Señor, de fe en esta vida, lo veremos, Señor, desde el lado que no querríamos ver, Señor, desde el lado que lo vio el rico. Señor, pero ayúdanos, Cristo amado, a vivir como Lázaro, Señor Jesucristo. Estar contentos, Señor, con lo que tenemos, porque lo que tenemos es todo. Tú y tu obra de redención, Señor, es completa y es todo lo que tenemos. Y no nos hace falta más nada, Señor. Oh Jesús, aun si no hicieras más nada en lo personal por nosotros, ya lo tenemos todo. Oh Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, por esta noche. Antes de terminar, quería hacer también una aclaración para los que no nos conocen, tal vez como iglesia. Nuestro nombre, el nombre de nuestra iglesia es Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. El domicilio central está situado allá en el barrio Camilo Rojo, en el departamento Santa Lucía, en la calle La Madrid, 1485 Este. Nosotros somos una iglesia evangélica pentecostal. Y cuando hablamos de iglesia, nosotros no tenemos comunión ni consideramos iglesia a lo que llamamos la iglesia adventista, a lo que llamamos la iglesia universal, a lo que llamamos la iglesia de los testigos de Jehová o la iglesia de los santos de los últimos días, como conocemos, incluyendo también a la religión tradicional que es la iglesia católica. No consideramos iglesia, no somos parte de ninguna de esas organizaciones, ni tampoco predicamos las doctrinas que predican esas organizaciones. Aclarar en principio eso, somos una iglesia evangélica pentecostal y somos una iglesia evangélica autónoma. Tenemos nuestra propia dirección, nuestro propio gobierno y no estamos relacionados, no tenemos tampoco comunión, como en alguna oportunidad tal vez se nos ha relacionado, con la línea de las asambleas de Dios de la provincia de San Juan. Entonces queremos dejar bien en claro eso como iglesia. Somos una iglesia autónoma. Y queremos invitarlo a nuestras reuniones los días domingo a las 10 de la mañana en el domicilio antes dicho. Y también que esté atento a nuestras próximas transmisiones. Sabemos transmitir los días domingos, después de las 10:30, el mensaje que predicamos allí en la reunión de la sede central. También el estudio bíblico, los días sábados también tenemos enseñanzas para los niños en la mañana. Y asimismo, esté atento, por eso suscríbase ahí a nuestra página de Facebook, a nuestro canal de YouTube también, Iglesia Evangélica Filadelfia. Usted puede suscribirse y ver todas las predicaciones que hemos grabado durante todo este año, sobre todo a partir de que se decretó la cuarentena en adelante. Hay muchos mensajes, muchas predicaciones, no solamente para la iglesia, sino también para los niños especialmente, que también son parte de la iglesia, obviamente, y usted puede tener acceso a esto. Así que eso es lo que quería aclarar y también anunciar a la vez. Y estamos muy contentos de que nos haya podido acompañar nuevamente en esta transmisión de día jueves. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, y me despido de usted en esta noche con la paz del Señor. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad.